Hola, ¿cómo estás? Soy el Padre René Grimaldi. Venimos a un programa con la fe y la razón. Tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos un tema titulado hoy, ¿Jesucristo fundó alguna iglesia? Hemos trabajado ya en otros temas llamados, por ejemplo, ¿Jesucristo existió? O ¿Jesucristo es Dios? Para saber si realmente Cristo es un personaje histórico o es alguien mitológico. Y vimos que, por supuesto, la historia, tanto de los romanos como los judíos y los cristianos, afirman que Cristo sí existió. En el programa sobre si Cristo es Dios, vimos que con la Biblia y con la tradición de la Iglesia se llega a la conclusión de que Cristo es Dios por lo que Él hacía y también por las cosas que decía. Ahora vamos a analizar un tema y es saber si realmente Cristo fundó alguna iglesia. En este siglo XX y XXI hay muchas iglesias que se llaman o se dicen cristianas, dicen representar o seguir a Jesucristo. Una vez comentaba o decía alguien que en los Estados Unidos más o menos cada semana aparecen otras nuevas iglesias o divisiones o sectas, y pueden también llamarse así, cristianas. Es un continuo, una continua ebullición de iglesias. Y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Alguna gente se pregunta, no importa la iglesia, lo que importa es seguir a Cristo. Eso me decía una vez un señor, que él antes era católico, pero que ahora era cristiano, que él seguía a Cristo y no a una iglesia. Y parecía que él tenía la razón, pero no. Si uno sigue a Cristo, también debe seguir la iglesia que él fundó, porque si no sería que uno se pone como encima de Cristo, como no dándole importancia a la iglesia que él fundó. Y él la fundó no por puro gusto, sino para que continuara su obra de salvación. Sabemos que nos vamos al cielo a través de Cristo y su iglesia. La Iglesia Católica, en este caso, es la puerta de entrada al cielo. Iremos viendo, por tanto, cuál es esa verdadera iglesia de Cristo. Una vez contaba otra persona que había un señor en un país, era católico, pero no era muy practicante, no iba casi nunca a misa en la iglesia. Entonces llegaron a su casa unos de una secta, una llamada iglesia cristiana, y entonces le invitaban a ir al culto que ellos hacían. Este hombre les dijo, miren, si yo no voy a mi iglesia, que sé que es la verdadera, menos que voy a la de ustedes. Bueno, era un hombre más o menos sensato, o sea, él sabía que estaba en la verdadera iglesia y no iba a ella. Pues con mucha más razón no iba a ir a una iglesia que no es la verdadera. Por tanto, veremos hoy en esta sesión cuál es esa verdadera iglesia de Cristo. Hay un libro que se llama La Fe Explicada, muy interesante. En ese libro el autor propone que cuando uno va a un supermercado o compra algo, se interesa por la marca de aquello, saber si es auténtico. Pues igual, ahora ante tantas iglesias, ¿cuál es la verdadera de Cristo? Hay una marca es como un sello para saber cuál es esa verdadera iglesia de Cristo. Pues, por ejemplo, ese sello, decimos, es un cuadrado, así lo explica este autor. Es un cuadrado en el sentido de que hay 4 características de la iglesia fundada por Jesucristo. Una característica es la unidad, que sea una esa iglesia. Porque Cristo fundó una iglesia, no varias iglesias. Por ejemplo, Cristo dice en el Evangelio de San Juan, tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y más adelante dice, Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cristo habló muchas veces de ese deseo de unidad. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Cristo quiere que su iglesia sea una, que haya unidad en su iglesia. Es una nota de la iglesia fundada por Cristo. Otra nota es, lógicamente, la santidad. Aparece en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, Cristo que dice a su Padre, santifícalos en la verdad. Yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. O sea, Cristo, que es el todo santo, ha querido invitarnos a ser santos como Él. Por tanto, también su iglesia es santa. Es otra característica de la iglesia de Cristo, la santidad. Ya vimos 2, la unidad, la santidad. Una tercera es la universalidad, que esa iglesia sea para todo el mundo.
abierta a todos los pueblos, que tenga todo lo que Cristo dejó. Leamos otra cita de la Biblia. Cristo que dice a los apóstoles, hablando de ese evangelio, dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio para todas las naciones. Y en San Marcos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, el Señor hace referencia a esa totalidad, todo. Pues resulta que según la totalidad o la universalidad, en griego se dice kata olos. Kata olos significa eso, según la totalidad, según la universalidad. Aquí, por supuesto, en castellano, kata olos significa católica. Y la última nota de la Iglesia de Cristo es la apostolicidad, que sea una iglesia fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando Cristo le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia edificada en la piedra que es Pedro. Ese hombre que se llamaba Simón, le puso el nombre piedra. En arameo se dice Cefas, por eso quedó ese nombre así. Un nombre que no existía, nadie se llamaba piedra antes, hasta que Simón Pedro, el Señor le puso ese nombre. Y luego también un texto de San Pablo que dice: por tanto, ya no sois extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Bueno, aquí aparece la expresión de fundamentado o siendo fundamento los apóstoles. Efectivamente, esta es la cuarta nota de la Iglesia de Cristo, la apostolicidad. Por tanto, si usted quiere preguntarse, mi iglesia, entre comillas, cristiana en la que yo estoy, que supuestamente sigue a Cristo, ¿es de Cristo? ¿Es la verdadera de Cristo? Pues tiene que dar esas cuatro notas. Que sea una, que haya unidad en ella, que sea santa, que sea apostólica y que sea católica en sentido de universal, dirigida a todo con todos los medios de salvación. Pues habiendo considerado estas cuatro notas, vamos a decir que en la Iglesia Católica se encuentran esas notas. Puede que no sea fácil comenzar a demostrarle a alguien que no es católico que su iglesia no es la verdadera o no tiene todo lo que Cristo dejó. Mejor centrémonos en ver si en la Iglesia Católica se cumplen estas cuatro notas. Pasemos a la primera, la nota de la unidad. Efectivamente, vemos que en la Iglesia Católica hay una unidad. Por ejemplo, creemos todos lo mismo, ya sea en América, en Asia, en África. Creemos todo lo mismo, en Europa. De hecho, hace unos años salió lo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, catecismo promulgado por Juan Pablo II. En este catecismo viene la fe estructurada en torno al credo, a los sacramentos, los mandamientos y la oración. Es el segundo catecismo, así digamos, como universal que se ha hecho. El primero fue después del Concilio de Trento, ya en el siglo XVI, ante la herejía de los protestantes, de Lutero, para demarcar bien la fe y que no se perdiera esa fe de todos los siglos. Hace poco salió también publicado esto, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un documento muy interesante que fue ideado por el Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo II le encomendó al cardenal Joseph Ratzinger que él presidiera la comisión para hacer del Catecismo de la Iglesia Católica un compendio, como una especie de resumen. Viene en forma de preguntas y respuestas, muy interesante. O sea, que la fe de los católicos es la misma en todos los sitios. La fe, también la moral. No es que haya una moral para católicos en África, otros en Asia, es la misma moral. La moral que viene de Dios, de la ley natural. Decimos también el mismo culto. Es bonito ver cómo las misas católicas son las mismas siempre, en el sentido de la estructura es la misma. Del siglo XX, siglo XIX, del siglo XV, del siglo I. Y una vez trabajamos acá en el programa un texto de San Justino en el siglo II, a mediados del siglo II, donde habla cómo ellos se reunían los domingos, el día del sol, y leían partes de escritos de los profetas y los apóstoles. Luego le llevaban el que presidía, exhortaba a imitar lo que habían leído. Luego se daban la paz, oraban entre ellos. Luego le llevaban pan y vino al que presidía. Él daba una gran oración larga de acción de gracias, Eucaristía se dice en griego,
y luego distribuían ese pan y ese vino eucaristizado a los presentes. Es la misa, es la misma misa. Uno va a una misa en África, en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, es la misma. La estructura, van cambiando las lecturas, por supuesto, según el día. Pero vemos esa unidad que hay en la Iglesia Católica. Y que es también la Iglesia que busca la unidad con los demás, para que todos estemos en ese único rebaño de Cristo. Por tanto, vemos esta primera nota de la unidad se cumple en la Iglesia Católica. Además, hay un principio de unidad que es el romano pontífice, el Papa. El Papa es quien preside esta Iglesia, esta gran familia de Cristo. Pasamos ahora a la segunda nota, que es la santidad. La Iglesia Católica decimos que es santa, ¿por qué? Porque santo es su fundador, que es Cristo. Decimos en gloria porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Cristo es uno de la Trinidad, de ese Dios tres veces santo. Es el fundador de su iglesia y por eso ella recibe también la santidad de Cristo. Luego decimos que también son santos los medios que la Iglesia Católica utiliza. Para santificarnos utiliza los sacramentos que transmiten la gracia. Los sacramentos, como usted sabe, son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Son signos que necesitamos ver, oír, sentir que nos llega la gracia. Y además son eficaces porque dan la gracia que están significando o simbolizando, la dan de hecho. Por eso la Iglesia utiliza, decimos, instrumentos santos, los sacramentos, la palabra de Dios, las virtudes que llevan también a la santidad. Y por supuesto, una gran muestra de santidad son los frutos. ¿Cuántos santos han habido en la Iglesia Católica? Miles, millones de santos. Algunos han sido, canonizados, declarados santos. Y uno puede dirigirse a ellos, son hermanos nuestros mayores que están en el cielo. Y como están más cerca de Dios, pueden interceder ante Cristo por nosotros. Ellos participan de esa mediación única de Cristo. Los santos en el siglo I, en el siglo II, ¿cuántos mártires? Hombres, mujeres, muchachos, muchachas, hasta niños. Santos en la vida cotidiana, en la vida familiar. Santos romanos pontífices, papas. Muchísimos papas, la mayoría han sido santos. Algunos han sido canonizados. Algunos que otros, pocos más bien, no se han portado del todo correctamente, pero ninguno ha cambiado esta enseñanza de siempre de la Iglesia Católica. Por tanto, vemos que también se cumple en esta Iglesia la santidad, una santa. Y valga la redundancia, la Iglesia Católica es católica. ¿Esto de dónde viene esta palabra? Ya antes había dicho algo. En griego existe la expresión kata-holos o kata-holos, según cómo se pronuncia. Quiere decir según la totalidad. Y es que hay una iglesia que enseña todo lo que Cristo dijo. Utiliza todo lo que Él dejó y está dirigida a todas las personas. Por eso kata-holos significa total, según la totalidad, universal. Hay un texto muy antiguo, no sé si usted sabe que ya en el siglo I aparecieron algunas divisiones dentro de esa única iglesia de Cristo. San Juan habla en su primera carta de cómo algunos no creían ya en Cristo como venido en la carne. Y decía, salían de los nuestros, pero realmente no eran de los nuestros. O sea, ya en el siglo I hubo divisiones. Pues ahí en el siglo I comenzó a llamársele a esa única iglesia de Cristo católica, para distinguirla de quienes ya no creían todo lo del Señor. Pues existe el texto más antiguo de la iglesia de Cristo, el nombre, viene en una carta que escribió un cristiano llamado Ignacio, que él llegó a ser obispo de Antioquía, donde San Pedro había sido unos años antes obispo. Este Ignacio es santo, era San Ignacio de Antioquía, él murió mártir, él murió devorado por los leones, allá por el año 107 más o menos. Pues en una carta que escribió a los cristianos en Esmirna, les dice: solo ha de considerarse válida aquella Eucaristía que esté presidida por el obispo o por aquel en quien él mismo delegue. Donde aparezca el obispo, esté allí la comunidad. Así como donde esté Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. Bueno, es el texto más antiguo que se conoce el más antiguo con el nombre de esa Iglesia de Cristo. O sea, ya en
Ya en el siglo I, San Ignacio del siglo I, le llamaban católica a esa iglesia de Cristo. El otro texto más antiguo que aparece está en el primer relato de un martirio no bíblico, que es el martirio de San Policarpo de Esmirna, que fue discípulo de San Juan. Pues la iglesia de Esmirna escribe a otra iglesia, dice así: la iglesia de Dios que peregrina en Esmirna, a la iglesia de Dios que peregrina en Filomelio, y a todas las comunidades de la iglesia santa y católica que peregrinan por todo lugar. Bueno, aquí aparece ya por segunda vez esa expresión católica. O sea, ya en el siglo I, en el siglo II, le llamaban católica a la iglesia de Cristo. Quería mostrarle este libro, que es algo grande. Se llama, o es conocido por el nombre del autor, se llama el Denzinger. Es un autor alemán que en el siglo XIX a él se le ocurrió hacer como una recopilación de todos los textos del magisterio de la iglesia. ¿Qué se había dicho en el siglo I, en el siglo II? Diferentes credos, símbolos, confesiones de la fe, lo que un papa decía, algún concilio provincial, concilios ya ecuménicos. Pues en este libro, llamado el Denzinger, se contiene lo más importante del magisterio de la iglesia. Es un tesoro este libro. Aquí está la fe de nuestros padres, la fe de los primeros siglos, la fe por la cual dieron la vida tantos mártires, incluidos los apóstoles. Pues uno lee en las primeras páginas de este libro, aparecen diferentes símbolos o credos del siglo I, del siglo II, del siglo III. Es interesante cómo en ellos ya va apareciendo la palabra iglesia santa, iglesia católica, porque se daban cuenta que era importante estar en esa iglesia santa, católica, fundada por Cristo. Y ya de manera más clara, aquí aparecen en varios sitios, en África, en alguna parte de Asia, pero el concilio de Constantinopla, el año 381, es el que dice al final esa referencia a la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Aparece ya esa fe que nosotros repetimos todos los domingos en el credo. En ese credo repetimos la fe de nuestros primeros padres, los padres de la iglesia que creían en esta iglesia una, santa, católica y apostólica. Por tanto, vemos este nombre católico como aparece ya en los primeros tiempos. Y llegamos a la última característica, que es la apostolicidad. O sea, ¿quién ha fundado la Iglesia Católica? Sabemos que es Cristo. Y luego él dejó a un sucesor llamado Simón Pedro. Y este dejó a otro llamado Lino. Y este otro llamado Cleto, Anacleto. Y este otro a Clemente. Y así, la lista de los papas o cabezas de la iglesia se remonta de Cristo, de San Pedro, hasta la fecha. Ahí se ve esa apostolicidad. También las diferentes, los obispos que existen. Los obispos vienen de los apóstoles. Obispo viene del griego episcopo. Episcopo significa el que está en lo alto viendo. Epi, alto, escopos, visión. El que está en lo alto para vigilar. Pues de cada obispo podría como sacarse su árbol, digamos, genealógico, de qué obispo procede él. Ahí se ve esa apostolicidad. Estamos, por tanto, en esta iglesia que cumple las 4 notas. La Iglesia Católica. No es para que uno se vanaglorie o se llene como de un orgullo malo. No, un orgullo bueno. Uno debe amar a la Iglesia Católica. Yo he leído libros de mujeres que se han convertido en Europa que decían que se dieron cuenta de la maravilla de lo que es la Iglesia Católica. Cómo esta Iglesia Católica genera o transmite tanta santidad, tanta belleza, porque es la iglesia fundada por Cristo. Bueno, quería como dedicar ahora unos minutos a estudiar cómo se hizo esta iglesia, cómo Cristo la fundó. Fijémonos que hay un origen trinitario de la Iglesia Católica, o de la iglesia en general. Dios, en su misterio, ha querido salvar a los hombres no de manera aislada, sino formando un pueblo. De hecho, hay una preparación. En el Antiguo Testamento, entre todos los pueblos que habían, Dios eligió un pueblo para sí. O más que elegir, creó un pueblo para sí. En aquella época, hace ya unos 4000 años,
los pueblos, digamos, que creaban dioses o los inventaban, formaban dioses. Acá fue al revés, el Dios único creó, formó un pueblo para sí. El pueblo de Dios que fue el pueblo de Israel. Durante muchas oportunidades o veces los profetas se dirigían al pueblo para que volvieran a Yahvé porque se habían como alejado de Dios algunos. Los profetas insistían en la purificación. Dios había hecho una alianza con ellos, pero ellos no la cumplieron, el pueblo de Israel. Entonces Dios tuvo que establecer otra alianza, como aparece en el profeta Jeremías, una nueva alianza, una alianza perpetua. Y de esa nueva alianza surge el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Efectivamente, cuando Cristo nuestro Señor llega, Él va a darle forma a ese nuevo pueblo de Dios. Cristo no fundó la iglesia en un solo momento, sino, digamos, como en varios momentos. Él fue como armando su iglesia. Por una parte hay un llamamiento general a la conversión de Cristo. Cristo que salía, que predicaba, que hablaba. Y el Señor, ya alguna gente se le fue acercando y Él a otros lo fue como teniendo alrededor como discípulos. Pues hay ahí, en ese llamamiento, es Cristo que llama a la conversión, algunos son discípulos de Cristo. Luego hay un segundo paso, y es cuando Cristo elige a algunos como apóstoles. Dice el Evangelio que el Señor llamó a los que Él quiso. No que ellos lo buscaran a Él, sino que Él llamó a los que Él quiso. Los Evangelios cuentan cómo el Señor pasó toda la noche en oración. Era importante a los que Él iba a elegir como uno de su iglesia, a los apóstoles. Y estuvo esa noche en oración y al día siguiente fue llamando ahí a los que serían sus, digamos, como columnas en su iglesia. Y dentro de estos, el Señor colocó a uno